Empezamos este capítulo con conceptos fundamentales. Entonces vamos a tener un concepto que va a ser el tiempo de cerebro, que nos va a indicar que por cada minuto en que nosotros retrasemos la reperfusión de un ACV isquémico, se van a perder aproximadamente 1,9 millones de neuronas, 14.000 millones de sinapsis y 12 kilómetros de fibras mielinizadas. El otro concepto va a ser el tiempo puerta aguja, que nos va a indicar lo oportuna que debe ser la atención. Se dice que la evaluación inicial debe completarse y el tratamiento fibrinolítico debe iniciarse dentro de los primeros 60 minutos de llegada al departamento de urgencias. Entonces, un reconocimiento temprano y correcto por los servicios de emergencias médicas va a permitir una prenotificación hospitalaria que va a terminar en una activación anticipada en un equipo de ACV, un traslado directo a un centro con capacidad de terapias de reperfusión oportuna, una reducción significativa de estos tiempos y un mejor pronóstico funcional. Para mejorar este reconocimiento prehospitalario del ACV, se han generado múltiples estrategias, entre las cuales están escalas que están difundidas y recomendadas internacionalmente para la evaluación prehospitalaria. La más conocida entonces es FAST. Dentro de los componentes de FAST, entonces vamos a tener la letra F que va a referirse a face, al rostro. Vamos a pedirle al paciente que sonría y vamos a ver si normalmente va a tener una sonrisa facial completa o en el caso anormal va a tener una asimetría facial. La letra A, que se refiere a arms, que van a ser brazos, vamos a pedirle al paciente que levante ambos brazos y los mantenga extendidos durante 10 segundos. Lo normal es que ambos brazos se eleven y se mantienen simétricamente los 10 segundos. Lo anormal es que un brazo no se eleve o que se caiga antes del tiempo definido en este ítem. La S, speech, de habla. Entonces vamos a pedirle al paciente que repita una frase simple. Lo normal es que el paciente pronuncie claramente, que no tenga alteración en la articulación del lenguaje, que haya comprensión. Lo anormal es que haya una dificultad para la articulación de las palabras o de comprensión del lenguaje. Y la T es time, que pues se refiere a que si se observa alguna de las anteriores ítems alterado, debe actuar inmediatamente y llamar a los servicios de emergencias. Y pues la idea es que se haga un transporte urgentemente a un centro especializado, se registre la hora exacta del inicio de los síntomas. En cuanto al rendimiento diagnóstico de esta escala, FAST va a tener una sensibilidad del 77 al 92% para detectar ACV agudo y una especificidad que va desde el 65 al 85%. Importante es que esta escala de reconocimiento prehospitalario no la tiene que hacer un médico, la puede hacer un personal no médico como paramédicos y enfermeras, y el tiempo de aplicación es menor a 1 minuto. Posterior a la creación de FAST, se generó una adición de las siglas BE que completarían BFAST. Esta versión extendida va a incluir síntomas de circulación posterior. La B se va a referir al balance, o sea, la pérdida súbita del equilibrio, la evidencia de ataxia, y la E de eyes se va a referir a la pérdida visual súbita o aparición de diplopía. La escala de Cincinnati va a referirse también a la desviación de la comisura labial para reconocimiento de la asimetría facial, la debilidad en alguna extremidad superior y la alteración en el habla. Entonces van a tener unos ítems similares. Y en nuestro medio, entonces la idea es que nos familiaricemos con estas siglas CORRE, que se van a referir la C a la cara torcida o alteración de la visión, R de rápido,
de una debilidad rápidamente instaurada, tanto en brazo o pierna. La R de hablar raro y E de llamar a emergencias. En nuestro medio, pues sería el 123. Después del reconocimiento prehospitalario, entonces ahora vamos a ver cómo es el abordaje en urgencias. Lo primero que vamos a hacer va a ser una anamnesis que va a ser muy orientada en este escenario. Esta no puede retrasar la realización de la neuroimagen de urgencia del paciente ni los procedimientos que se deban hacer. Entonces tenemos que tener muy claro en esta anamnesis datos como el momento preciso en el que el paciente estuvo bien por última vez o que él refiera el inicio de los síntomas. Esto va a ser crucial para la ventana terapéutica. También tenemos que tener en cuenta los síntomas en el momento de la valoración, saber si fue un inicio súbito, característico de los ataques cerebrovasculares, también qué tipo de déficit neurológico focal podemos tener y también determinar si hay signos de alarma como cefalea súbita, intensa, vómitos o alteración de la conciencia que nos indicarían algo de sospecha hacia una etiología hemorrágica o diferente a un ataque cerebrovascular. Factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, fibrilación auricular, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, cardiopatías. Tener muy en cuenta la medicación actual del paciente, sobre todo los anticoagulantes, qué tipo de anticoagulante tiene, antiagregantes plaquetarios, si consume anticonceptivos orales en algunos casos. Y en cuanto a los antecedentes esenciales, como una lista de chequeo para determinar si hay alguna contraindicación para la trombólisis, importante saber si el paciente tuvo una hemorragia intracraneal reciente o activa, si tuvo una hemorragia gastrointestinal urinaria en los últimos 21 días, si tiene una neoplasia cerebral activa o un aneurisma conocido, si hay una historia de evento cerebrovascular eh, en los últimos 3 meses y si hay una cirugía intracraneal, intraespinal o un trauma craneoencefálico severo en los últimos 3 meses. En cuanto al examen físico, inicialmente pues vamos a hacer un examen físico general que debe ser realizable en menos de 5 minutos. Vamos a tener en cuenta los signos vitales, entre estos importante la presión arterial, una medición bilateral. Vamos a tener como valores límites una presión arterial sistólica de 185 o una diastólica de más de 110 nos va a dar una contraindicación relativa para la trombólisis. Esto va a ser muy importante. También si el paciente está con una hipotensión marcada, va a sugerir que esté en shock y puede ser un mimic de un stroke y va a requerir reanimación. En cuanto a la frecuencia cardíaca y el ritmo, importante identificar que no haya una fibrilación auricular. En cuanto a la frecuencia respiratoria, vamos a observar la función respiratoria asociada al déficit que vamos a tener, una saturación de oxígeno objetiva, la saturación de oxígeno y la temperatura, que en este caso, pues, si presenta fiebre, puede indicar una infección asociada. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que no vayamos a tener un soplo carotídeo, arritmias como ya habíamos dicho, signos de insuficiencia cardíaca, mirar los pulsos periféricos y todo esto debe estar al mismo tiempo acompañado de una glucometría. Entonces, una glucometría es fundamental porque la hipoglicemia, generalmente menor a 50 miligramos por decilitro, va a ser un gran imitador de un ataque cerebrovascular y debe corregirse inmediatamente antes de pensar en una trombólisis. Y en el caso contrario, una hiperglicemia mayor a 400
va a ser una contraindicación relativa para la trombólisis. Pasando ahora a la valoración neurológica, vamos a decir que los déficits neurológicos focales son la piedra angular del diagnóstico del ataque cerebrovascular. Vamos a tener entonces unos síndromes vasculares específicos y empezamos con el territorio de la arteria cerebral anterior. Entonces vamos a tener un déficit motor que va a consistir en una hemiparesia contralateral de predominio crural, dado que el área motora de los miembros inferiores va a estar en la corteza medial. El déficit sensitivo va a ser una hipoestesia contralateral, también de predominio crural. Podemos encontrar alteraciones adicionales como incontinencia urinaria, abulia, apatía, confusión y reflejo de prensión. En el territorio de la arteria cerebral media, que va a ser el territorio más frecuentemente afectado, hasta un 80% de los infartos cerebrales, vamos a tener, en cuanto a déficit motor, hemiparesia contralateral con predominio facio-braquial. Y en los déficits sensitivos, una hemianestesia contralateral con compromiso de cara, brazo y pierna, con una pérdida de la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica. En cuanto a déficit visuales, vamos a tener una hemianopsia homónima contralateral, que va a ser una pérdida del campo visual contralateral, un déficit de lenguaje que va a depender si el hemisferio es el dominante, que es típicamente el izquierdo, vamos a tener una afasia, que va a ser una alteración en la comprensión y o en la expresión del lenguaje. Dentro de las afasias, pues vamos a tener la afasia de Broca o de la arteria cerebral media en su porción superior. Vamos a tener un lenguaje que es no fluente, pero con una comprensión relativamente preservada. También podemos tener la afasia de Wernicke, que va a corresponder a la arteria cerebral media inferior. Vamos a tener un lenguaje que es fluente, pero incomprensible. En estos pacientes la comprensión va a estar alterada. Y en lesiones más extensas, una afasia global que va a combinar estas dos afasias. En cuanto a los déficits del hemisferio no dominante, que típicamente es el derecho, vamos a tener una negligencia o heminegligencia, que va a ser la inatención del hemicuerpo contralateral. Vamos a tener una apraxia, que va a ser la incapacidad de realizar movimientos aprendidos o intencionados, una anosognosia, que es la falta de reconocimiento del déficit del paciente. En lesiones del territorio de la arteria cerebral posterior, entonces van a predominar los déficits visuales. Vamos a tener una hemianopsia homónima contralateral, sobre todo cuando tengamos afectación del lóbulo occipital. También vamos a tener unos déficits cognitivos, generalmente asociados a la lesión a nivel medial temporal, como alteración en la memoria por afectación hipocampal, agnosia visual, que es la incapacidad para reconocer objetos visualmente, una alexia sin agrafia, el paciente puede leer pero no escribir o viceversa. En el territorio vértebro-basilar, vamos a tener unas características distintivas y unas características típicas. Dentro de las características distintivas con respecto a los previos territorios arteriales referidos, entonces podemos tener síntomas que son bilaterales o alternantes, afectación de pares craneales y más probable una alteración de la conciencia. Dentro de los déficits típicamente vistos en estas alteraciones vertebrovasculares, entonces vamos a tener un vértigo súbito que va a ser severo por una lesión vestibular central, una ataxia que puede ser troncular o del tronco, o en extremidades o apendicular. Un nistagmus, que lo vamos a ver por una lesión vestibular o cerebelosa, una diplopia, que la vamos a ver
por una parálisis del tercer par, del cuarto par o del sexto par. Una disfagia que va a ser por el compromiso del noveno y del décimo o nervio vago a nivel de su núcleo ambiguo. Una disartria por compromiso vulvar del habla. Una pérdida de la sensibilidad facial por compromiso del quinto par. En cuanto a déficit motores o sensitivos, vamos a tener una amplia variedad de síndromes según la afectación del tronco encefálico, que va a ir desde una hemi o cuadriparesia e incluso un síndrome de enclaustramiento, que va a consistir en una cuadriplejía con preservación de la conciencia por una lesión pontina ventral. Entonces, dentro de los déficits sensitivos van a ser cruzados, vamos a tener eh, probablemente un síndrome de Horner, que consiste en una ptosis, miosis y anhidrosis, una alteración de la conciencia en ciertos casos, hasta el coma, sobre todo si es una oclusión de la basilar que es completa, y vamos a tener signos vitales inestables dados como taquicardia, una presión arterial lábil y unas arritmias respiratorias según el compromiso del tronco encefálico. Adicionalmente, vamos a tener los síndromes lacunares, que van a consistir en unos infartos pequeños pero profundos que ocurren por oclusión de arterias perforantes pequeñas. Vamos a tener dentro de estos síndromes lacunares, entonces el síndrome motor puro, que va a ser una hemiparesia contralateral pura, compromiso de cara, brazo, pierna, sin déficit sensitivo asociado, visual o de lenguaje, y la lesión va a estar en la cápsula interna o en la corona radiada. También podemos tener un síndrome sensitivo puro, que va a ser una hemianestesia contralateral pura, sin un déficit motor, y la lesión va a ser en el tálamo. El síndrome sensitivo motor va a ser una combinación de los dos. Este puede estar en la cápsula interna, en su región posterior o en el tálamo. También podemos tener un síndrome llamado hemiparesia atáxica, que va a combinar la hemiparesia con la ataxia ipsilateral. Esto se produce por una lesión en el puente o en la corona radial. También podemos tener un síndrome lacunar que se llama disartria mano torpe, que quiere decir que el paciente va a presentar una disartria severa más una torpeza manual unilateral, y esto se va a dar por una lesión en el puente o en la cápsula interna anterior. Ahora bien, dentro de la valoración inicial en urgencias, vamos a tener que realizar obligatoriamente esta escala, que es el NIHSS, que es la escala más utilizada mundialmente para cuantificar la severidad del déficit neurológico en un ataque cerebrovascular agudo. Entonces, dentro de los propósitos principales de esta escala está evaluar la severidad del ACV, ayudar a determinar el tratamiento apropiado en cada caso, predecir resultados del paciente y estandarizar comunicación entre profesionales, y adicionalmente podemos monitorizar la evolución neurológica de los pacientes. La estructura de esta escala van a ser 11 ítems que van a evaluar las funciones neurológicas específicas. Cada ítem va a puntuar de 0 a 4 y vamos a tener una puntuación máxima de 42, y entre mayor puntuación, mayor severidad. El tiempo de aplicación de esta prueba va a ir de 5 a 10 minutos. En cuanto a la interpretación pronóstica de esta escala, entonces vamos a tener que una puntuación de 4 o menos la vamos a catalogar como un ACV menor, y su pronóstico de recuperación a 3 meses
en una recuperación funcional excelente va a ser de 60 a 70%. De 5 a 15 lo vamos a considerar un ACV moderado, de 16 a 20 moderado a severo y más de 21 va a ser un ACV severo. Todo esto va a disminuir su recuperación funcional, obviamente, y como regla general, entonces un NIH-SS mayor a 16 va a predecir una alta probabilidad de muerte o dependencia severa. Y en cuanto a la correlación con la neuroimagen, el NIHSS va a tener una correlación muy importante con respecto al volumen del infarto. Y en cuanto a sus limitaciones, vamos a tener una menor precisión en los eventos cerebrovasculares de circulación posterior, dado que no tenemos unos ítems equiparables que evalúen el tronco y el cerebelo. Aquí vamos a tener entonces a la escala. La idea es que vamos a ir punto por punto. El punto 1A, vamos a valorar qué tan despierto está el paciente, desde el alerta hasta el coma, sin juzgar orientación y lenguaje en este momento. 1B, vamos a hacer unas preguntas muy simples. Vamos a medir la función cortical. Le vamos a preguntar específicamente edad y en qué mes estamos. En el 1C vamos a darle unas órdenes simples. Y en este vamos a evaluar tanto la comprensión como la ejecución motora simple. Estas órdenes van a ser abrir y cerrar los ojos y apretar y soltar la mano. En el segundo punto vamos a valorar el tercero, el cuarto y el sexto par y la integridad de los centros de la mirada. Vamos a pedirle al paciente que siga el dedo horizontalmente y vamos a observar si hay una desviación forzada en la mirada primaria o hay una limitación para cruzar la línea media. Adicionalmente vamos a valorar los campos visuales. Esto lo vamos a hacer por una campimetría por confrontación en 4 cuadrantes. En el cuarto ítem vamos a valorar la simetría facial. Entonces lo que vamos a hacer es pedir al paciente que muestre los dientes o que sonría y adicionalmente que levante las cejas. Si el paciente está somnoliento, podemos usar un estímulo doloroso para ver su mímica. Si tenemos una parálisis severa, vamos a puntuar 3, si es parcial 2, si es leve 1 y si no tiene parálisis no puntuamos. En cuanto a la valoración de la fuerza del miembro superior derecho e izquierdo, entonces vamos a puntuar cada uno por aparte. Si no hay una caída del miembro superior a los 10 segundos, entonces no puntuamos. De lo contrario, vamos a puntuar si hay una caída en menos de 10 segundos. Si de pronto genera algún esfuerzo contra gravedad, vamos a puntuar 2. Si hay movimiento únicamente en el plano horizontal, vamos a puntuar 3. Y si no hay ningún movimiento en la extremidad que esté afectada, vamos a puntuar 4. Al igual que en los miembros superiores, en los miembros inferiores vamos a determinar cada uno por aparte en el ítem número 6. Entonces no vamos a puntuar si no hay caída del miembro inferior. En este caso lo que vamos a hacer va a ser un movimiento contra gravedad en 5 segundos. En el miembro superior recordemos que eran 10 segundos. Aquí vamos a ver si en 5 segundos hay una caída del miembro inferior. Si hay caída, vamos a puntuar 1. Si hay un esfuerzo contra gravedad, vamos a puntuar 2. Si únicamente tenemos movimiento en el plano horizontal, vamos a puntuar 3. Si no hay movimiento, definitivamente vamos a puntuar 4. En cuanto a la ataxia, si está ausente, no vamos a puntuar. Si está presente en una extremidad, puntuamos 1. En dos o más extremidades, puntuamos 2.
Si hay una alteración, si no hay alteración sensitiva, no puntuamos. Si hay alteración sensitiva leve, puntuamos 1. Y si hay anestesia, puntuamos 2. En el lenguaje vamos a valorar la nominación, la repetición, la comprensión y la fluidez del lenguaje. Una afasia moderada, puntuamos 2. Una afasia severa o global, vamos a puntuar 3. En cuanto a la disartria, entonces no vamos a puntuar si la articulación está normal. Si hay una disartria leve, vamos a puntuar 1. Si hay una anartria o una disartria pues eh, grave, vamos a puntuar 2. En cuanto a la extinción e inatención, entonces si el paciente no tiene extinción, no vamos a puntuar. Si tiene una extinción parcial, vamos a puntuar 1. Y si tiene una extinción completa, vamos a puntuar 2. Y por último, vamos a usar la escala ranking modificada, que va a ser la más usada para evaluar la discapacidad tanto del paciente cuando llega en un ranking previo como el que va a tener posterior al evento cerebrovascular. Entonces, el propósito de esta escala va a ser medir el grado de discapacidad o dependencia en sus actividades diarias y vamos a ver la capacidad funcional después del ACV. Entonces va a ser fundamental descartar diagnósticos alternos que nos puedan parecer a una ACV en estos pacientes. Dentro de estos diagnósticos, como previamente habíamos hablado, está la hipoglicemia. Adicionalmente podemos tener crisis epilépticas, migraña con aura, algunas infecciones del sistema nervioso central y trastornos funcionales.